relación inversa. Dice el cambio en las importaciones cuando la inversión cambia en una unidad, que si la inversión cambia, aumenta en una unidad, las importaciones se reducen en 330,700 pesos, precios de 2013. Muy bien, estos son nuestros resultados. Tenemos ahora el análisis. Esta es la interpretación, perdón, de los resultados. Aquí está la de la función de consumo, la ecuación de comportamiento de consumo, y esta es la ecuación de comportamiento de las importaciones. ¿Sí? Y tenemos interpretado alfa 1, alfa 2, alfa 3 y beta 1, beta 2 y beta 3. Bueno, vamos ahora a analizar, vamos a ver cómo andan ustedes en el análisis de de la evaluación del diagnóstico del modelo, ¿sí? Vamos a tener aquí, voy a insertar ahora una nueva tabla con con el concepto que vamos a diagnosticar. De este lado el diagnóstico. Primer concepto, significancia individual. Me dicen qué sucede, ahorita les muestro los resultados. ¿Qué sucede con la significancia individual? ¿Qué constantes o qué variables del modelo estructural son significativas y quiénes no son significativas? C2 es significativa, C4, y C es 6. Sí. A ver, vamos a ponerle aquí. Este lo vamos a dividir en en dos columnas, esta tabla, esta celda. Y y entonces vamos a poner alfa 1. Alfa 1, y este concepto lo vamos a englobar en estas 6.
Y vamos a poner alfa 2. Alfa 3, beta 1. Beta 2. Y beta 3. Vamos a realizar la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5%, que es el que más se utiliza, de 5%. Con ese nivel de significancia de 5%, ya me dijo la compañera que alfa 1 no es significativa. Y que alfa, bueno, ¿quién acompaña alfa 3? Vamos a ver. Acompañan las importaciones. Entonces aquí nos dice que no, ya no es alfa 2, son las importaciones. MT no es significativa. Digo, a ver, vamos a ver, espérenme. Hasta aquí. M3. MT. Control C, MT, control B. Y nada más. Las demás, en este caso, sería ingreso. Y es significativa. Eta 1 también sí es significativa. Todas las demás ya. Pero nada más les voy a ajustar. En beta 2 tenemos a el consumo nacional y en beta 3 la inversión. Ya, ahora sí. Consumo nacional sí es significativo. Y la inversión también es significativa. Bueno, a ver, jóvenes, necesito que me digan, ¿no es o sí es significativa? ¿Para qué? O sea, yo estoy diciendo si no es, si es significativa, pero si no entienden ustedes para qué es significativa, pues no tiene ningún sentido continuar. Tienen que entender. A ver. Bueno, yo que me acuerde es significativa porque esas variables son ¿Pero las para que qué? están ¿Significativa para qué? A ver, te voy a dar una analogía. Tú quieres mucho a una prima, vamos a decir así. Ah, bueno, para ti es significativa esa prima. Ah, pero odias a una persona X. Pues esa persona para ti no es significativa. Entonces, mi pregunta va antes que que me digas la otra explicación es, ¿significativa para qué?
para darle un valor No. A por ver, el módulo. fíjense bien. Y quiero que los 29 alumnos que están conectados estén atentos a lo que voy a decir, porque esto es nuestro trabajo como economistas. Si alguien me dice que el trabajo como economistas es sacar estos resultados, les voy a decir que es lo más absurdo. Nuestro trabajo como economistas es interpretar estos resultados. ¿Sí? El paquete se encarga de darnos estos resultados. No necesita nuestra intervención, simplemente requerimos meter los datos, armar nuestro sistema y ya automáticamente nos dan estos datos. Bueno, fíjense bien. Nuestro sistema de ecuaciones estructurales, comienza con una ecuación del consumo nacional. Voy a poner aquí, voy a agregar aquí, abajo de cada una de estas ecuaciones, la explicación. Esta ecuación de consumo nacional nos dice, el consumo nacional está explicado por una constante, por el ingreso y por las importaciones, y por una variable aleatoria. O sea, esta función, esta ecuación nos dice que el comportamiento del consumo nacional, ¿sí? Ese comportamiento está siendo explicado por una constante, por el ingreso y por las importaciones. El conjunto de esos tres primeros elementos, ¿sí? Es la parte sistemática. El consumo nacional está explicado por una parte sistemática. Y después, finalmente, también está explicado por una variable aleatoria. Esta parte, decimos que es la parte no sistemática. El comportamiento del consumo nacional está explicado por una parte sistemática y por una parte no sistemática. Este es en teoría lo que yo estoy planteando. Y esto lo voy a poder modelar para México, para Japón, para cualquier país. También lo puedo hacer para una región, por ejemplo, puede ser América del Norte, ¿sí? O puede ser para una entidad federativa. Este es en forma teórica, este modelo también es general, se puede aplicar para cualquier país, región, entidad federativa. Y en teoría, aquí lo que estoy diciendo, o en términos generales,
lo que estoy diciendo es que el consumo nacional está siendo explicado por una constante, por el ingreso y por las importaciones. Cuando yo recopilo cifras para la economía mexicana, ya estoy utilizando este modelo general específicamente para México. Entonces, ¿qué pasa en el caso de México? Pues quiero saber si efectivamente la constante, el ingreso y las importaciones me ayudan a explicar el comportamiento del consumo nacional de México. Pero para ello tengo que hacer una prueba de hipótesis. Esta prueba de hipótesis se llama prueba de hipótesis de significancia individual. Prueba de hipótesis de significancia individual. Bueno, y me dice, yo aquí ya puse para la constante, no es significativa. ¿Para qué no es significativa? Para explicar comportamiento, no se te olvide ese concepto. El comportamiento del consumo nacional. Así es. ¿Ok? No es significativa para explicar el comportamiento del consumo nacional. Ahora, viene la siguiente parte. ¿Por qué? Vamos a porque de acuerdo con los resultados de views, porque la probabilidad, esta probabilidad que está en la última columna para C1 es la probabilidad del estadístico T, es de 0.2614. Entonces decimos porque la prof, o bueno, para ser más específico, porque el valor de la prof del estadístico T es mayor. ¿Qué valor? Este 0.2614. ¿A qué valor es mayor? Al 5%. Fíjense bien, en términos generales, en una prueba de hipótesis, cuando la probabilidad, ya sea el estadístico T, el estadístico F, el estadístico G cuadrada, cualquiera que tengamos, y esta probabilidad es mayor al nivel de significancia que estemos planteando. ¿Cuántos niveles de significancia podemos plantear aparte del 5%? El 10. El 10%, ¿sí? Y del lado izquierdo, me falta uno. Son 3 niveles de significancia que se manejan comúnmente. Ya me dijeron 10%, ya puse 5%. ¿Cuál me falta? Al 1. El 1%. El 1%. Es 1%, 5% y 10%. El 5% es el más utilizado por una sencilla razón.
Es que es el que está a la mitad de los tres. ¿Eh? O es el que está a la mitad de los otros dos que son extremos. Por eso se utiliza más el del 5%. Porque el valor de la prop del estadístico T es mayor al 5%. Voy a poner entre paréntesis. Lo que significa que se acepta, estamos en la región de aceptación, se acepta H0. ¿Y qué hipótesis se establece en H0? La hipótesis que se establece es que alfa 1 es igual a 0. Si es igual a 0 alfa 1, significa que no tendría que estar en la ecuación, ¿sí? O sea, recuerden, ¿qué caso tiene que yo tenga aquí? Alfa 1, 0. 0 más alfa 2YT más alfa 3MT más mu 1T. Pues el 0 lo quito y comienzo con alfa 2. Entonces la hipótesis nula, ¿sí? Nos dice que alfa 1 es igual a 0. Eso significa que no es significativo para explicar el comportamiento de la variable dependiente, que en este caso es el consumo nacional. Por lo tanto, o sea, la recomendación inmediata de la econometría es que tienes que quitarlo de tu modelo. Esa es la recomendación. Ahora, dice lo que significa que se acepta H0. Es ese. Y se rechaza H1. ¿Qué dice H1? H1 nos dice que alfa 1 es diferente de 0. Si alfa 1 es diferente de 0, quiere decir que sí es significativo para explicar el comportamiento de la variable dependiente, que en este caso es el consumo. ¿Sí? Entonces, así está. No es significativa para explicar el comportamiento del consumo nacional, porque el valor de la prop, el estadístico T, es mayor al 5%, lo que significa que se acepta H0, que está planteada como alfa 1 igual a 0, y se rechaza la hipótesis alternativa que está planteada como que alfa 1 es diferente de 0. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Voy a copiar lo que ya desarrollé para las importaciones y voy a poner así: las importaciones no son significativas para explicar el comportamiento del consumo nacional, porque el valor de la prop del estadístico T es mayor al 5%. Vamos a verlo. Estoy en alfa 3. Me dice que la prop es 0.3572. Es más, para mayor claridad, porque el valor, aquí voy a empezar aquí, porque el valor de la probabilidad del estadístico T, y lo voy a poner entre paréntesis para el caso de la constante, 0.2614, es mayor al 5%. En el caso de las importaciones, tengo que la probabilidad es 0.3572. Lo voy a poner entre paréntesis, 0.3572.
Ahí está más explicado, ya no se puede. Sí, ahora, ¿qué va a pasar si es significativa? Pues todo lo contrario, vamos a ver. Dices, si es significativa el ingreso, si es significativo, le voy a poner aquí, masculino, si es significativo para explicar el comportamiento del consumo nacional, porque el valor de la PROP del estadístico T es menor 5%. Lo voy a poner entre paréntesis, cuál es su valor de la PROP para beta 2 es 0, es 0.40. Este valor es menor al 5%, lo que significa que se rechaza H0 que significa que alfa 2 es igual a 0 y se acepta H2, digo H1, que nos dice que alfa 2 es diferente de 0. Nada más hago el ajuste aquí en el último. Estoy hablando de alfa 3 y alfa 3. Ahora sí. Ya tengo interpretada la prueba de hipótesis de significancia individual para la ecuación del consumo. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Bueno, en el caso de la ecuación para las importaciones, voy a hacer un copy aquí y voy a ajustar. La constante sí es significativa para explicar el comportamiento de las importaciones, porque el valor de la PROP del estadístico T, déjenme ver cuál es, igual son 0.4 decimales ceros. También para beta 2 y para beta 3 es 0.3 ceros con un 1. Entonces aquí es porque el valor de la PROP del estadístico T es menor. Aquí. Es menor al 5%, lo que significa que se rechaza H0, que está expresada como beta 1 igual a 0, y se acepta H1, que está expresada como que beta 1 es diferente de 0. Ya lo tenemos. Nada más déjenme ajustar aquí el valor del estadístico. En este caso es antes. Ahora sí. Y ya, es correcto. Voy con con consumo nacional y con la inversión. El consumo nacional sí es significativo para explicar el comportamiento de las importaciones, el valor de la PROP del estadístico T, que también es 0.4 decimales ceros, es menor al 5%. Lo que significa que se rechaza H0, que nos dice que beta 2
igual a 0 y se acepta H1 que nos dice que beta 2 es diferente de 0. Y finalmente, la inversión sí es significativa para explicar el comportamiento de las importaciones. El valor de la probabilidad del estadístico T, 0.30 es con un 1, es menor al 5%, lo que significa que se rechaza H0, que H0 nos dice que beta 3 es igual a 0. Y se acepta H1, que nos dice que beta 3 es diferente de 0. Ya está nuestra prueba de significancia individual. ¿Qué se desprende? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que ajustar una vez que terminamos esta prueba de hipótesis de significancia individual? Pues tenemos que ajustar la ecuación de consumo de la siguiente manera. O sea, de acuerdo con estos resultados, déjenme aquí poner, ok. De acuerdo con estos resultados, nuestra ecuación de consumo no tendría que, aquí está, no tendría que llevarla constantes, la tenemos que eliminar, ni tampoco tendría que llevar importaciones. Nos quedaría consumo nacional igual a alfa 2 por los ingresos más mu 1t. Bueno, pero eso lo vamos a hacer al final, ¿sí? En el caso de la ecuación de las importaciones, podemos generalizar nuestro resultado de que no hay problemas de significancia individual. Por lo tanto, la ecuación de importaciones se va a quedar como está. O sea, así en este formato, así se va a quedar. Bien, ¿alguna pregunta o duda sobre la interpretación, sobre cómo elaborar la prueba de hipótesis de significancia individual? Yo tengo una duda, pero fue cuando mencionó algo de que hay nivel de 5%, 10% y no me acuerdo la otra. Yo ahí tengo 1%. eso mucho. Que Sí. Porque era el 10% y porque era 5% y 1%. Bueno, ok. A ver, jóvenes, fíjense, todo esto que me están preguntando, para haber llegado a series de tiempo, ya lo debieran de haber, lo deben de manejar. Pero bueno, tenemos que resolver esas dudas, porque si no, pues no le van a entender a lo demás. Porque yo creo que ningún profesor les ha explicado que todas las materias cuantitativas y todas las econometrías, su desarrollo va de lo simple a lo complejo. Va con esa lógica, porque tenemos que ir aprendiendo las fórmulas, las operaciones, los procesos más simples, para que de esa manera nosotros vayamos avanzando en conocimiento y podamos lograr aprender lo más complicado, ¿sí? Entonces, pues, son ciencias que van de lo simple a lo complejo. Si nosotros no tenemos el aprendizaje de lo simple, pues imagínense, es como un edificio
que va a tener bases, las bases más débiles. En cualquier momento se va a caer. Estaríamos haciendo un edificio de naipes. Cualquier viento que venga, pues lo va a tirar. Entonces sí es importante las bases. Nosotros tenemos distribuciones de probabilidad como la T de Student y como la normal. Si alguien me pregunta, ¿y qué expresión gráfica van a tener estas distribuciones de probabilidad? Les digo, van a tener esta expresión gráfica. Fíjense, ahorita lo van a recordar. Este es el eje horizontal. Donde yo voy a tener valores, los números reales. En medio voy a tener el valor de 0. Déjenme ver si puedo quitar la visibilidad de estos enter. No le veo. Bueno. Aquí en medio va a estar el valor de 0. Entonces, a la derecha van a estar los valores positivos, a la izquierda van a estar los valores negativos. Su gráfica, la gráfica de la T de Student o de la normal, es parecida y va a ser la siguiente. Esta nos salió. Nos salió, entonces voy a volver a dibujar. Y otra vez. Otra vez, falló al final. Va, la tercera es la vencida. Ya, esta es su gráfica, ¿sí? Va a ser ¿cómo se llama esta gráfica? ¿Alguien sabe el nombre? ¿Es la campana de Gauss, profe? La campana de Gauss, exactamente, es la campana de Gauss.
la campana de Gauss es una campana asintótica. ¿Qué significa asintótica? Aquí, pues, no está todo lo correcto posible que debe ser la figura. Pero lo que quiero comentar es que si yo extiendo la línea hacia la izquierda, esa línea se va a acercar a este eje, al eje horizontal, pero nunca, por más que vayamos a cantidades negativas más pequeñas, nunca va a tocar ese eje horizontal. Y lo mismo pasa con el lado de la derecha. Por más que extendamos la línea azul hacia valores más grandes, hacia infinito, se va a acercar lo más posible a la línea horizontal, pero nunca la va a tocar. El hecho de que nunca la toque ni del lado izquierdo ni del lado derecho se le llama una campana asintótica o una curva asintótica. Bueno, ¿cuánto mide? Ahora, vamos a ver, ¿cuánto mide el área bajo la curva de esta campana de Gauss? ¿Alguien sabe cuánto mide? Bueno, voy a ir poniendo estos conceptos que estoy diciendo, los voy a ir escribiendo para que ustedes tomen nota y también estudiar. Lo primero que dije es que se denomina campana de Gauss. También dije que es una campana asintótica. Y también voy a decir que el área bajo la campana mide 1. Y lo quiero expresar 1 en porcentaje, mide